económico, político, social, las cosas no juegan a favor de la familia en absoluto, ni de la maternidad, ni de la crianza. El cuerpo de la mujer es sabio y muchas veces, si no te quedas embarazada, es porque hay algún desequilibrio por detrás. Pues a ver, yo creo que el concepto de feminismo se ha pervertido bastante con el paso del tiempo. También porque se está alejando a la mujer de su feminidad, ¿no? Es como que el feminismo se está oponiendo a la feminidad cuando realmente mujer y hombre son complementarios, no tienen que ser igual. Entras, vale, te pinchan, pagas y sales con tu bebé en brazos. Nada más lejos de la realidad. Casi más caro es el coste que puede tener ese proceso en tu salud mental y en tu matrimonio. Nos diagnosticaron una incompatibilidad genética, es decir, que mi marido y yo éramos incompatibles. Si Dios ha puesto a esta persona en mi camino, ¿no?, para responder a mi vocación al matrimonio, qué triste que me ponga alguien que sea incompatible conmigo y que no podamos tener bebés juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cobo Labs. Hoy recibimos a Marichu Suárez, ilustre invitada de este podcast en el día de hoy. Y bueno, por daros un poco de contexto, si algo define a Marichu es su honestidad. La forma en la que habla de forma directa sobre decisiones vitales que muchas mujeres se plantean en el día a día y muchas veces no se atreven a compartir. Marichu es fiel defensora de una serie de valores, de una serie de aprendizajes que le han tocado vivir en su día a día y que, bueno, al final el viaje que ha hecho ella quiere que todo el mundo se pueda beneficiar de lo que tú has ido aprendiendo, lanzar una serie de mensajes y al final divulgar para ayudar a los demás. Eso es. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Nada, estoy súper contento de tenerte aquí. Sé perfectamente que mi mujer va a disfrutar muchísimo de este episodio, así que no lo hacemos solo por ella, pero bueno, os invitamos a que os quedéis. Vamos a hablar de fertilidad, vamos a hablar de métodos naturales, de naprotecnología, vamos a hablar de reproducción asistida, vamos a hablar de la familia y, bueno, en definitiva vamos a tocar un montón de temas candentes e interesantes, ¿no? Genial, muy bueno, bien. ¿Preparada? Preparadísima. Vamos a por ello. Lo primero que me gusta siempre es ubicar vuestra historia, de dónde venís, cómo te metes el melón de las redes sociales, con lo estresantes que son, con lo que os exponéis. ¿Qué te llevó a meterte, cómo fue tu viaje y qué te llevó a meterte ahí? Pues, bueno, yo soy una persona muy normal, he tenido una vida muy normal, ¿no? Y conocí al amor de mi vida y me casé muy jovencita, con 26 años, 25, 26, bueno, 26 años, malísima para las fechas. Y entonces, nada, nosotros teníamos clarísimo, nos encantan los niños, teníamos clarísimo que íbamos a estar pues abiertos a la vida desde el principio, ¿no? Desde que nos casamos. Y bueno, pues empezamos la búsqueda de embarazo y pasó el tiempo y el embarazo no llegaba, ¿no? Y ahí empieza como un poco pues mi camino más vinculado a redes y a divulgación, ¿no? Entonces, bueno, porque ¿cuándo es preocupante no quedarte embarazada? Porque entiendo que si vas al médico y llevo un mes sin quedarme embarazada, ¿eso no es preocupante? ¿Hay un momento a partir del cual...? Normalmente te dicen que hasta un año. Vale. Es cierto que si somos muy conscientes de nuestro ciclo y demás, que yo no lo era y esto pues a posteriori lo he aprendido y se puede atajar mucho por ahí, ¿no? Que luego hablaremos de ello, me imagino. En realidad en torno a 6 meses debería llegar el embarazo. Pero bueno, hasta un año puede tardar. Vale. Sí. Entonces, consultamos con el ginecólogo nos derivó directamente a reproducción asistida. Vale. Y, o sea, y ya está, tal cual, sin hacer pruebas, sin nada, una parejita de 26 años, súper jovencita y directos a reproducción asistida. Consultamos con varias clínicas de reproducción asistida y al final pues iniciamos un tratamiento. Íbamos como un poco, yo esto lo cuento así como muy rápido, obviamente luego el proceso pues tomó más tiempo, ¿no? Y demás, pero sí que es cierto que empezamos un poco como los caballos cuando les ponen como las cosas de aquí, ¿no? Como un poco sin pensar, queríamos nuestro bebé, ya está. También como esa tendencia humana a planificar, ¿no? Ya, pues me caso con 26, quiero mi bebé con 27, entonces me voy corriendo a la clínica de repro. Como si solo dependiera de vosotros. Increíble, sí. Entonces, bueno, yo también que soy como muy cuadriculada y muy, ¿no? He sido siempre así, pues nada, empezamos un tratamiento de reproducción asistida en una de las clínicas. Nos dijeron a priori que iba a ser súper sencillo el caso porque éramos muy jovencitos, que aparentemente no veían nada, un factor masculino pero como muy leve, que eso pues en una fecundación in vitro, para quien no sepa cómo es, se estimula a la mujer, se extraen varios óvulos, cuando una mujer normalmente en un ciclo da un solo óvulo.
Se llevan al laboratorio, se extrae pues un poco de semen del hombre y entonces se selecciona el espermatozoide más perfecto, digamos, y se fecunda el óvulo en laboratorio, ¿vale? Y luego el embrión cuando lleva pues o 3 o 5 días se transfiere a la mujer, ¿vale? Entonces, teóricamente, si hay un factor masculino con una fecundación in vitro se salva porque como van a elegir el espermatozoide perfecto, pues no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos un ciclo, conseguimos 4 embriones, hicieron 4 transferencias embrionarias y ninguno de los embriones implantó, o sea, ningún test de embarazo salió positivo, ¿vale? Todo esto con lo que ello implica que es pues coste económico, pinchazos, medicación a lo bestia, hormonas a lo bestia, la transferencia pues son 15 días, más luego un mes prepárate para la siguiente, o sea, en todo ese ciclo transcurrieron pues como 8 meses de pruebas, de medicación, de desgaste y demás, ¿no? Entonces empezamos muy ilusionados porque además en torno a la reproducción asistida hay como muchísimo marketing, ¿no? Con esas fotos de las mamás con sus bebés felices infalible, en brazos, ¿no? Infalible, claro. Porque además tú estás muy vulnerable porque al final es que el instinto maternal es algo como tan atávico, ¿no? y tan básico tan y tan grande, claro, ¿no? Y es una vocación tan inmensa que madre mía, lo que sea, ¿no? Por mi niño. Sí. Y ya empieza desde ahí, ¿no? Antes incluso de tenerle. Y entonces íbamos como, esto tiene que ser súper sencillo. O sea, tú entras, claro, nuestra ignorancia también, ¿no? Entras, vale, te pinchan, pagas y sales con tu bebé en brazos. Nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, cuando terminamos como esas 4 transferencias y ningún bebé se quedó con nosotros, los médicos alucinaron un poco porque, claro, no entendían bien, joder, esta pareja no tan jovencita que aparentemente tenían este problema tan sencillo y demás, qué raro, ¿qué está pasando? Y entonces decidieron hacer más pruebas, algo que realmente tendría que ser previo, ¿verdad?, a un tratamiento. Sí, y entonces decidieron hacer más pruebas y nos diagnosticaron una incompatibilidad genética, es decir, que mi marido y yo éramos incompatibles. Un diagnóstico que a nosotros nos pareció como horrible, porque yo pensaba, joder, sí, Dios, nosotros somos creyentes, ¿vale? Es cierto que yo tuve como una conversión después de esto, pero es verdad que yo pensaba en ese momento, si Dios ha puesto a esta persona en mi camino, ¿no? Para responder a mi vocación al matrimonio, qué triste que me ponga alguien que sea incompatible conmigo y que no podamos tener bebés juntos, cuando, ¿no? La apertura a la vida es como... No sé, o sea, que el amor se expanda es como algo tan... O sea, bueno, no entendía, ¿vale? No entendía por qué íbamos a ser incompatibles genéticamente y que qué diagnóstico más raro, que además no había oído en mi vida, que no conocía a nadie que lo tuviera. Bueno, total, decidieron ponerme un tratamiento inmunológico como una especie de quimioterapia muy suave para, bueno, lo digo así un poco bestia, no es una quimioterapia, ¿vale? Es una medicación que son como unos corticoides y un tal, que lo que hacen es como dormir las defensas, o sea, al final es un poco el efecto similar a la quimio. Sí, inflamar, ¿no? Eso, dormir las defensas para que todos los embriones que entraran en mi cuerpo con carga genética de mi marido, mi cuerpo no los rechazara, no los expulsara, ¿no? Entonces hicimos un segundo ciclo de fecundación in vitro. En ese ciclo se obtuvieron 3 embrioncitos, transfirieron los 3 y ninguno implantó tampoco. Y entonces ahí los médicos, pues lo mismo, manos a la cabeza. Todo eso nos pilló además en plena pandemia del COVID, con lo que yo suponía que era pues cancelaciones de citas médicas, cancelaciones de transferencias, encerrados en casa. A mí además me dio una hiperestimulación ovárica, que es que con parte de la medicación se me llenaron como los ovarios de líquido, que eso es bastante peligroso porque si el líquido sale al abdomen, pues no puede llegar a los pulmones, entonces te tienen que ingresar. Entonces, bueno, es cierto que lo conseguimos manejar desde casa, pero ya con complicaciones como de salud, ¿no? Y entonces, en todo ese tiempo, desde que empezamos la primera fecundación in vitro hasta que terminamos la última transferencia de la segunda, yo he ido sufriendo como una crisis emocional y psicológica bestial. O sea, yo empecé muy ilusionada y terminé en un pozo negro sin fondo, aislada de la sociedad, además con lo tabú que es este tema. ¿Cómo es natural? Además, sí, porque... exacto. No es natural, aislados de la sociedad, aislados pues en parte de la familia. Yo entré en una crisis también de fe bestial, ¿no? Porque, claro, nosotros éramos creyentes, nos habíamos metido ahí como un poco con esto que os decía de los caballos así, sin mirar, y pensaba, a ver, vamos a parar un segundo y ¿por qué? ¿Por qué a mí? Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y sobre todo, este es el camino para conseguirlo. Mis hijos de verdad son un derecho, ¿no? Porque los estoy como exigiendo y me estoy como explotando y he visto a esos embrioncitos que son mis bebés, los he visto en un vídeo, cómo se desarrollaban a nivel celular. O sea, eso
no es normal y los he congelado y por qué este iba a ser mi hijo mayor y este mi hijo pequeño y lo estaba eligiendo yo. O sea, bueno, entré como en una crisis también, como en un dilema ético bestial, aparte del desgaste físico, económico. Nosotros recién casados, 26 años, nos dejamos más de 20.000 euros en los dos tratamientos. Más de 20.000 euros. Más de 20.000 euros. Entre los tratamientos, la medicación, las transferencias, una barbaridad. Y decidimos parar. Casi más caro es el coste que puede tener ese proceso en tu salud mental y en tu matrimonio, ¿no? Sí, o sea, porque 20.000 euros es una barbaridad. O sea, no creo que muchas parejas de 26 años puedan permitirse 20.000 euros para cualquier Nosotros cosa. La boda, los regalos de la boda, es que fue directamente todo lo que entró, todo se fue por ahí. Sí. Pero claro, ¿cómo fue todo lo que Sí. no se puede cuantificar? ¿Cómo fue para vosotros, para tu marido y para ti? Pues es cierto que nosotros tuvimos la grandísima suerte, y eso es algo que intento transmitir también cuando hablo con personas que están pasando por una infertilidad, de unirnos más como matrimonio en el dolor. Es verdad que muchísima gente lo lleva a la inversa y hay mucha separación, mucho divorcio porque pues no pueden aguantar, ¿no? Eso de, oye, nos hemos casado, teníamos esta vocación de ser padres y no lo estamos consiguiendo, bueno, la frustración y es durísima. Y luego también que la forma de vivirlo de la mujer no es igual a la del hombre, cada uno pues transita su dolor a su manera, ¿no? Nosotros sí que es cierto que conseguimos encontrar ahí, como en esa cruz, ¿no? que cargábamos juntos un foco de unión. Entonces, pues mi marido me apoyaba muchísimo, yo me dejaba, me apoyaba en él y bueno, digamos que nos dimos cuenta de eso, por suerte, un regalo, gracias a Dios, y al final cuando decidimos dejar los tratamientos, eso fue lo que nos ayudó a salir de los tratamientos. Dijimos, joder, qué regalo es ya el habernos encontrado el uno al otro, ¿no? Porque también hay muchísimas personas que sufren por ese lado de, oye, de hecho yo lo he hablado en la cuenta con muchísimas seguidoras que me dicen, Marichu, sí, tú has sufrido porque pensabas que no ibas a poder tener hijos, pero yo sufro todos los días porque no encuentro a mi persona ideal, porque no encuentro a mi mujer o no encuentro a mi marido y tengo esa vocación al matrimonio y me quiero casar y quiero formar una familia y no estoy encontrando a esa persona. Tú qué suerte tienes que por lo menos tienes a esa persona. Y yo decía, joder, pues es que tienen toda la razón. Y entonces me di cuenta de eso y dijimos, venga, vamos a parar, vamos a poner el foco en nuestro matrimonio, pues nos mudamos, nos cambiamos de casa, vamos a cambiarnos de trabajo, vamos a aprovechar a romper esos planes que teníamos de esta casa, este trabajo, para que los niños vayan a este colegio, para que tal, olvidémonos, saquemos a los niños de la ecuación, que si vienen vendrán y si no, pues no, y vamos a centrarnos en lo que hay, ¿no? En el presente. Y entonces nos mudamos, efectivamente, cambiamos de trabajo, empezamos a viajar más, empezamos a salir otra vez y a hacer más planes sociales, a recuperar un poco pues como nuestra vida, porque también cuando estás en tratamientos de fertilidad la vida como que se pausa, porque al final también entre las citas médicas, que son cada 48 horas, el coste económico y demás, es como que todo gira en torno a eso, ¿sabes? Que te dicen, no te obsesiones, es imposible no obsesionarse, porque es que todo gira en torno a eso, es imposible. Entonces, yo voy como con memoria selectiva cogiendo partes de las cosas que dices, ¿no? Has dicho que tuvisteis la grandísima suerte. Claro, pero ya con todo lo que acabas de decir, lógicamente eso no es suerte, eso es un trabajo de matrimonio. ¿Qué consejos puedes dar también para todos esos matrimonios que sufren en su día a día, no solo en este tipo de problemas, sino que, oye, otro tipo de problemas, llevan 40 años juntos o cualquier cosa y de repente hay otro problema? ¿Qué recomendarías? ¿Qué os ayudó a vosotros a salir adelante? Pues creo que es súper importante no perder de vista lo importante, ¿no? Que al final básicamente es el matrimonio en sí, o sea, la relación en sí, que tú al final has encontrado a esa persona para llegar al final de tu vida de la mano de esa persona, ¿no? Y que somos un equipo. Tampoco me gusta decir que somos un equipo porque realmente los dos tenemos que dar, como en un equipo uno da el 50 y el otro da el 50, ¿no? En un matrimonio al final los dos tenemos que dar el 100% para que si uno de los dos está en el 0, con ese 100 del otro se sostenga, ¿no? Al final somos una sola carne, es que de hecho cuando nos casamos es lo que nos convertimos, ¿no? En uno solo. Entonces un matrimonio es indisoluble, o sea, somos uno solo, ¿no? Entonces, ante cualquier problema que venga, ante cualquier crisis, ante cualquier duelo, creo que lo más importante de todo es no olvidar que lo más importante está ahí, que es el otro, o sea, que y ya está, y todo lo demás es secundario. Entonces, partiendo de esa base, lo que haga falta, hablar, hacer pausas a lo mejor y no hablar de ese tema y hablar de otra cosa, desconectar, salir a una cena para los dos y encontrar como ese rato juntos, no lo sé, soltar de otras partes, o sea, al final, como dicen, ¿no? Que lo urgente no le quite a lo importante. Y soltar de lo que haga falta para que eso no se pierda, sí. A mí hay una frase que me encanta y es que en un matrimonio, en cualquier pareja,
hay momentos en los que uno va corriendo y el otro va andando, ¿no? Tú, en ese momento tan duro a nivel psicológico, a nivel mental, después de todo lo que te estimularon para poder ser madre, es totalmente comprensible que tú puedas estar en un momento en el que vas andando a nivel de matrimonio. Y, joder, para eso está ahí tu marido, para tirar del carro, para correr y tirar, para que tú vayas cogiendo y volváis a andar juntos, ¿no? Exacto. Entonces a mí esa frase me encanta, porque es verdad que a pesar de que los dos tengáis que dar siempre el 100%, joder, sois dos y el uno tiene que tirar del otro en algunos momentos en los que el otro pues está más abajo, ¿no? Exacto. Eso a mí me gusta. Y es que además es lo que has dicho antes, es que la vida siempre es así, ya no solo con la fertilidad, es que la vida da tantas vueltas que es que va a venir o por un lado o por otro. Exacto. Sí. Remontándome otra vez a mi memoria, dos cosas que me han parecido súper chocantes y súper duras. Lo primero, que tu ginecólogo de buenas a primeras te derive a un centro de reproducción asistida sin un poco analizar perfectamente las causas de por qué te puede estar costando quedarte embarazada. ¿Quién tiene más culpa? ¿El centro de reproducción asistida, que es un negocio que solo se ha centrado en levantarte 20.000 euros? ¿O el ginecólogo que sin ton ni son te deriva ahí? Pues mira, de verdad creo que culpa como tal no hay. O sea, yo he conocido he conocido embriólogos con vocación de verdad de ayudar de verdad y que ellos consideran que de verdad están poniendo el corazón y lo mejor para ayudar a esa persona, ¿no? No sé si ahí pues hay un tema de que a lo mejor pues no compartimos la misma base moral o sea, no sé dónde está el problema real. Es cierto que la reproducción asistida mueve miles y miles y miles de millones, o sea, es un negocio ultra multimillonario y ahí hay intereses, por supuesto, pero también es cierto que hay médicos con mucha vocación de ayudar en reproducción asistida. Entonces, yo creo que más que culpa es un tema de desconocimiento. O sea, y del propio ginecólogo que me derivó a reproducción asistida, es que la fertilidad es un campo tan amplio que los propios ginecólogos, ellos cuando se forman, yo he hablado con ginecólogos que me han dicho, Marichu, es que en la carrera no hemos estudiado esto que a ti te pasaba. O sea, es que a ti este estudio que te han hecho y que te han averiguado que te pasaba, es que en la carrera nosotros nadie nos lo ha enseñado. O sea, es que eso no se ve. O sea, la ginecología al final, para mí es como que la ginecología es un campo y la fertilidad es otro, completamente diferente. Listo. Sí. O sea, que es muchas veces un tema de desconocimiento. Desconocimiento. Claro. Y en reproducción asistida lo que se hace pues es como empezar la casa por el tejado. O sea, se busca aplicar la ciencia. De hecho, es que los embriólogos no son médicos, o sea, son científicos si queréis, pero médicos no son. Entonces, se aplica pues la ciencia para como conseguir ese bebé, ¿no? Pero realmente no busca curar la reproducción asistida, que es lo que tendría que ser en realidad. Es que aquí no hemos entrado, pero el cuerpo de la mujer es sabio. El cuerpo de la mujer es sabio. Y muchas veces, si no te quedas embarazada, es porque hay algún desequilibrio por detrás que te está permitiendo, o sea, o te está quitando la menstruación, o te está preparando porque, oye, tú en ese momento si tienes un hijo, o el hijo va a sufrir o tú vas a sufrir, ¿no? Exactamente, eso es. Y de hecho a nosotros nos pasaba eso. O sea, por terminar un poco la historia, sí. Cuando nosotros decidimos dejar la reproducción asistida, porque los médicos empezaron a aconsejarnos además que teníamos que ir a donantes, a ovodonación o a donante de semen, porque igual el problema era, o sea, imagínate, ¿no? Ahí dijimos que no, que ese límite ya no lo íbamos a pasar, que no íbamos a pasar ese duelo y que si no teníamos que ser padres, pues no teníamos que ser padres. Y ahí fue cuando abrí la cuenta de Instagram para contar precisamente que se puede ser feliz en el duelo, ¿no? Porque por lo que te comentaba, pues oye, la vida en matrimonio, dejar de planificar tanto, dejar de compararnos con los demás, ¿no? Porque esta de aquí tiene 7 hijos y yo no puedo tener ninguno. Vivir la vida de otra manera, ¿no? Igual que a lo mejor no es tanto lo que nos pasa, sino cómo miramos lo que nos pasa, ¿no? Que al final, pues eso, el día que llueve puedes estar con un humor de perros porque te ha llovido o puedes decidir hacer otras cosas, ¿no? Pues eso, y al cabo de como de unos meses empezamos un proceso de adopción internacional. Nos ilusionó muchísimo, pusimos ahí todo el corazón, vimos ahí clarísimamente nuestra vocación, ¿no? Nos dimos cuenta de que igual si no éramos padres de forma natural era porque nuestro bebé ya estaba en el mundo y lo teníamos que adoptar, y pusimos ahí todo nuestro foco. Pero a raíz de abrir la cuenta de Instagram, muchísima gente me empezó a hablar de la naprotecnología. Entonces a mí me sonaba la palabra pues rarísima, naprotecnología, y encima en fertilidad hay muchísimo gurú que se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente que lo pasa mal y que te intenta vender como su milagro mágico, ¿no? Y entonces yo no quería oír ni hablar, y yo en la naprotecnología paso, no pienso volver a ver médicos, estamos con el tema de la adopción, se acabó. Sobre todo que no te quieres meter en otro potencial sufrimiento, ¿no? Es demasiado intenso. Fue súper desgastante, fue súper tóxico, ¿no? Como dicen ahora, y habíamos cerrado página por completo, habíamos
habíamos cerrado capítulo y no. Pero es verdad que cada vez más y más gente me empezó a hablar y, oye, Marichu, de verdad, pruébalo, tal, y gente pues así también como más que yo conocí, o sea, más de confianza, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, vamos a pedir cita y vamos a ver qué es esto de la naprotecnología y tal. Y en la primera cita nos contaron en qué consistía y nos gustó mucho, porque básicamente lo que nos dijeron era que lo que iban a hacer era diagnosticar, o sea, buscar muy a fondo cuáles eran los problemas que había de salud para curarlos, y que el embarazo podía llegar o podía no llegar, que fueron también muy transparentes, o sea, no me vendieron un bebé, ¿no? El embarazo puede llegar o puede no llegar, pero vamos a curar lo que hay, porque si el embarazo no llega, algo pasa. No sé, es que algo pasa de salud. Y hombre, es cierto que el 100% de diagnóstico no lo tiene nadie porque la fertilidad es un campo amplísimo, pero ellos pues nos contaron, ¿no?, que estaban pues mucho más especializados en diagnóstico de lo que podían estar pues otros especialistas, ¿no? Y entonces empezamos un tratamiento, empezamos un estudio bastante desgastante porque al final son muchísimas pruebas, ya alucinamos de salida porque nos hicieron muchísimas más pruebas de las que nos habían hecho antes, ¿no? Y efectivamente salieron un montón de cosas. O sea, salieron que yo tenía problemas de tiroides, salieron desajustes hormonales, salió un fallo ovulatorio que solo se diagnostica por naprotecnología porque tienen que hacer como pruebas muy exhaustivas de forma como cíclica y eso ningún ginecólogo lo hace ni ninguna clínica de repro. Y el factor masculino ya no existía, por ejemplo. El tema de la incompatibilidad genética no le dieron importancia, o sea, que sí que es cierto que puede justificar algún aborto y tal, pero no consideraban que fuera la clave. Y me dieron una trompa obstruida también, con lo cual si yo estoy ovulando todo el año del mismo ovario, pues claro, no me voy a quedar embarazada. Entonces solucionaron todos los problemas que yo tenía, o sea, me pusieron tratamiento, pues medicación, la cirugía para la trompa, tal, y me quedé embarazada al mes de forma natural. O sea, me quedé embarazada de forma espontánea al mes de empezar el tratamiento. Impresionante, tío. No, impresionante. Después de años y después de haber pasado ya el duelo y pensando que era imposible. Joder, o sea, me estaba emocionando a mí, que ya me sabía la historia y que, por supuesto, me preparaba el episodio. Joder, qué bonito. O sea, alucinante. O sea, ¿cuánto te has expuesto a sufrir y qué duro ha tenido que ser el proceso? Pero, joder, o sea, haber apostado ahí al final un poco... Alucinante, porque además... la luz, ¿no?, al final del túnel. Exacto, porque además cuando tú estás viviendo eso de la infertilidad, tú no sabes si va a llegar el bebé, si no va a llegar, cuándo va a llegar, ¿no? Hay casos... Entonces, claro, la gente me dice, es que tu caso fue muy corto, porque al final que fueron 3 años, pero claro, no lo sabes. Cuando tú lo estás viviendo no sabes que te vas a quedar embarazada, no sabes cuándo, o sea... El problema es ese, ¿no? Que la cabeza ya pues cierra el libro y... Es que tú has cerrado ciclo, a mitad de esos 3 años tú ya habías cerrado el ciclo del año y medio, 2. Claro. O sea, es que todo lo que has vivido, o sea, esos 3 años, vamos, o sea, son más intensos y más duros que nada. Tengo una duda, curiosidad, ¿la vitamina D fue un factor o no? Porque sé que la vitamina D, el déficit de vitamina D muchas veces supone un menor fertilidad, no sé si hay... Sí, porque influye en el sistema hormonal. Es cierto que en mi caso no lo era, pero es importante. Es importante la vitamina D, es importante, bueno, la alimentación por supuesto es que influye muchísimo, pero hay tantos factores, muchísimos. O sea, es que la fertilidad realmente se puede ver influenciada tanto por un tema ginecológico hormonal, que por eso lo asociamos a ginecólogo, pero también por nutrición, inmunología, hematología, o sea, es que de todo. Y un poco has explicado que la naprotecnología es una forma natural de volver a intentarlo, que hay una cantidad de pruebas que otros métodos no utilizan, pero ¿qué define o sea, ¿cuál es la definición de naprotecnología? ¿Es una tecnología diferente? ¿Es simplemente una metodología de hacer pruebas? ¿O en qué consiste? Pues la naprotecnología básicamente es un sistema que funciona con médicos muy especializados en fertilidad. O sea, al salir de su carrera, los ginecólogos o incluso médicos de familia, o sea, no tienes por qué ser ginecólogo para poder aplicar la naprotecnología, porque al final lo que decíamos, como el estudio es tan exhaustivo a nivel salud general, por mucho que haya mucho factor ginecológico, ¿no? Endometriosis, ovario poliquístico y demás, hay muchísimo factor que no es ginecológico. Entonces, ¿no? Exacto. Entonces, un médico que se especializa en naprotecnología tiene que ir a Estados Unidos, ¿vale? Es allí donde se da esa formación. No sé cuánto tiempo es y tal, pero bueno, se tiene como que especializar, es una especialización. Y básicamente es ahondar muchísimo en el campo de la fertilidad como concepto amplio, o sea, lo que decimos, con un abordaje de salud súper exhaustivo, de la mano de una monitorización del ciclo con el método Creighton, que ahí es donde entran un poco los métodos naturales, ¿no? Que es que la mujer aprenda a identificar a través de sus biomarcadores, pues moco cervical, temperatura y demás, bueno, con Creighton se usa el moco cervical, en qué fase del ciclo está y cómo están sus hormonas, ¿no? Porque al final el cuerpo responde también muy bien o sea, lógicamente el cuerpo da señales de cómo está funcionando, ¿no? O sea,
lo comentábamos antes de empezar el episodio, ¿no? La amenorrea, cuando te falta la regla, algo pasa, tú no estás ovulando. Si no tienes regla, no ovulas, con lo cual no te puedes quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? O sea, el cuerpo manda señales. Y con Creighton, la mujer identifica pues, cuando está ovulando, lo cual también es muy útil a la hora de mantener relaciones, identificar la ventana fértil es importantísimo. Es que muchísimas personas y parejas piensan que lo están haciendo bien justo cuando ella está ovulando y luego resulta que te enteras 2 años después de que no ovulabas ese día. Exacto, ¿no? de que no ovulabas ese día. O el miedo toda la vida de cuidado, no te vayas a quedar embarazada y al final te puedes quedar embarazada 4 días o 5 días de todo tu ciclo de 31 o de 35, o sea, que es que es un mundo, la fertilidad, sí, sí, entonces hay que conocerse muy bien y eso con la naprotecnología pues también, ¿no? Entonces va muy de la mano también porque cuando los médicos quieren hacer pruebas necesitan tus gráficas de tus ciclos para saber exactamente en qué días hacer esas pruebas, que esa es otra cosa, cuando tú vas al ginecólogo y quieren mirar tus niveles hormonales te dicen, hey, en tu día 3 del ciclo te haces esta analítica. Pero claro, mi día 3 de mi ciclo no tiene nada que ver con el día 3 del ciclo de mi prima. O sea que al final nuestros ciclos son completamente diferentes. Y las hormonas encima es que hacen así. Entonces a mí hacerme una analítica en un día concreto de mi ciclo no me sirve de nada realmente. Y los ginecólogos con eso dicen, ala, ya está, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Qué importante es personalizar y un poco acudir a profesionales que tengan una personalización y una vocación de investigación sobre temas tan concretos como son la fertilidad, ¿no? Exactamente. Al final, la medicina, esa visión de especialización, la ginecología es tan amplia que la fertilidad, si no te metes de lleno, te dejas cosas, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas de los wearables? Ahora se está muy de moda un anillo que te mide temperatura corporal, que por ejemplo para los embarazos creo que es súper interesante porque te dice un montón de cosas. De cara a la fertilidad, hacia buscar un poco embarazo, ¿también crees que estás enterada de estos temas o realmente...? Más o menos, algo he oído, pero yo creo que lo más básico sería empezar por un método natural porque nada más, o sea, si tú misma sabes interpretar tu cuerpo, ¿para qué un dispositivo que te ayude a interpretar tu cuerpo, no? O sea, claro. Yo creo que habría que empezar por ahí y luego pues cualquier apoyo bienvenido sea, por supuesto, claro. Vale, pues nada, o sea, entonces, claro, tú al final ahora eres madre de 3, ¿no? Exacto, ahora tenemos aquí 3 bebés, Joder, sí. Qué maravilla. Sí, Entonces sí. ya después de lo conseguiste por primera vez, ya vinieron los otros 2 seguidos. Claro, porque lo guay de la napro también es que como te cura, pues los siguientes embarazos llegan de forma espontánea, que con un ciclo de repro igual tienes que volver a hacer otra fecundación in vitro, porque al final el problema sigue ahí. Qué Claro, pasada. increíble, sí. Qué pasada. Increíble. Un poco por intentar ubicar y dar un poquito de educación sobre fertilidad y sobre este tipo de cuestiones, ¿cuándo es la ventana ideal para quedarse embarazada a nivel fisiológico? Más o menos tenemos una referencia para el cuerpo de la mujer cuando empieza a estar preparada para ser madre, cuándo es la ventana más fértil durante la edad de la mujer y hasta qué edad podemos más o menos. A ver, realmente la mujer es fértil desde su primera regla, o sea, muy niña, ¿no? Yo creo que vamos, por lo que me han contado, yo no soy médico, evidentemente, pero de todo lo que hemos estado estudiando estos años y demás, al final los mejores años son la veintena. De los 20 a los 30 son los años más fértiles de una mujer, digamos, que al final luego es cierto que hay muchísimos factores que pueden influir en la fertilidad y cada vez hay más infertilidad y demás, ¿no? Lo de la edad yo creo, en mi opinión, que ya por lo que veo a mi alrededor y lo que veo en la cuenta de Instagram y lo que he hablado con los médicos y tal, ya no es un factor tan relevante como lo era antes, porque ahora hay también pues, mucho disruptor endocrino, mucho estrés, mucho estilo de vida muy perjudicial, ¿no? Pero de los 20 a los 30. A partir de los 35 la fertilidad va bajando y a partir de los 40 pues ya se nota. Dicho eso, en naprotecnología, por ejemplo, atienden mujeres hasta los 43, 44. O sea, que es que sí, que una mujer de 43 puede tener su bebé de forma natural. O sea, que... Yo creo que lo que queda claro es que como sociedad hemos cambiado y ahora mismo pues bueno, la necesidad social o el momento social en el que nos encontramos difiere muchísimo del momento fisiológico en el que estamos preparados para tener esos hijos. ¿Cuál es tu punto de vista social? ¿Cómo crees que ha evolucionado un poco la capacidad de ser padres y madres? O sea, yo creo que ahora mismo ser padres es aparte de un milagro, es un hecho heroico, ¿no? Total. Es que ahí yo creo que también tenemos una crisis de valores espectacular, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y si bien es cierto que a nivel económico, político, social, las cosas no juegan a favor de la familia en absoluto, ni de la maternidad, ni de la crianza, creo que habría que priorizar ser padres. O sea, creo que ahora mismo no tenemos como en nuestros planes
sea, nos venden más el, oye, estudia, viaja, vive la vida, ¿no? Vive todas las experiencias tal, y ya después te casas y ya tienes hijos y ya tal. Cuando debería ser al revés, debería ser, si tienes vocación a la maternidad y quieres tener niños, cásate y tenlos ya. Y luego ya todo lo demás, ¿no? La vida, pues mira, la vida con familia muchísimo mejor y compartida, ¿no? Que para eso estamos, o sea, para eso estamos aquí, para dar. Pero, y aparte que luego hay una, egoístamente hablando, luego viene una segunda juventud. Si tú eres padre joven, luego, ¿no? Los niños sí. Se van pronto de casa y tienes tu segunda juventud ya. Yo es que creo que en la época en la que vivimos, el mayor enemigo de la fertilidad es la sociedad en la que vivimos. No ya cuándo te puedes quedar embarazada, edad fértil, fertilidad. Es cómo está concebido el mundo de hoy, cómo las pocas ayudas que tenemos como padres para conciliar, para paralelizar lo que es una carrera profesional con una vocación personal de estar llamado a algo más grande, que es ser padres. Y a mí el que me diga que trabajar es más grande que ser padre, yo creo que pues bueno, ahí cada uno, ¿no? Pero no sé, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Pero vamos, 100%, sin duda. Si hay empresas privadas que le pagan la preservación de la fertilidad, la congelación de óvulos a sus empleadas. ¡Ostras! Y se lo venden como un perk. Exacto, como un beneficio empresarial. Sí. Beneficio empresarial, te pago la congelación de óvulos, pero no me pagues la congelación de óvulos, por favor, ponme una guardería aquí debajo de la empresa, sí, o dame más meses de baja. Respeta mi baja, claro. Respeta mi baja. Sí. O permíteme una jornada parcial para poder ir a recoger a mi hijo al colegio. No me pagues la congelación de óvulos. Empresas muy conocidas, no voy a decir nombres, pero empresas muy, muy conocidas. Sí. Y todo esto me lleva a lo que es todo lo que hablamos de fertilidad, de reproducción asistida. Lo que para mí está intentando es buscar crear una familia, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno en lo que es una familia. Lo que me gustaría es pedirte que me definas qué es para ti una familia. A ver, familia ya familia realmente en su sentido amplio es la vocación al compromiso, ¿no? Más allá de uno mismo, ¿no? Entonces, familia pues son tus padres, son tus hermanos, es ya una familia, un núcleo familiar, por supuesto, un matrimonio, vengan hijos o no vengan hijos, exacto, y luego pues por extensión, ¿no? Los hijos, los nietos y demás. Al final la familia es como el compromiso de amar y darte, ¿no? Y servir a otra persona más allá de a ti misma. A mí la sensación que me da, yo te las voy tirando y voy construyendo esto para tirar también algunos dardos. A mí me da la sensación de que la familia es un riesgo, hoy en día. El otro día me salió un vídeo de que hay que destruir la familia, de que la familia es una amenaza. ¿Por qué crees que desde algunos factores de la sociedad se ve que la familia es un riesgo? Hombre, porque en la familia se forja el carácter y se forja la forma de pensar y se forjan los valores. Entonces, en una familia en la que te invitan a ser honrado, a ser generoso, a servir, a trabajar y te van como inculcando una forma de hacer las cosas y de vivir la vida, no interesa en una sociedad que nos intenta adoctrinar, ¿vale? Digamos, voy a ser un poco directa, sí, adoctrinar en otra dirección completamente opuesta, ¿no? O sea, al final el núcleo familiar es la mayor amenaza, claro. Es más difícil influenciar, ¿no? Efectivamente, vale. Y una persona sola es vulnerable e influenciable. Una persona con una familia que le recuerda quién es y que la quiere y que la acoge, vamos. Esto es un llamamiento a pensar, ¿no? Es un llamamiento a pensar que efectivamente cuando tú estás solo y eres vulnerable eres totalmente influenciable. Y cuando tienes el amor y el núcleo de una familia, que luego cada familia es un mundo, y igual hay gente que no ha tenido la suerte de tener una familia pues que le haya permitido desarrollar ese clima de confianza, de amor y demás, ¿no? Pero una familia sana creo que es lo que cualquier niño pediría. Si pudiera pedir solo una cosa, yo creo que es la mejor forma de desarrollarse y de un poco sobrevivir en el mundo de hoy. De tener una estabilidad psicológica, una estabilidad emocional. O sea, al final la falta de referentes no libera, que es lo que nos intentan vender ahora. La falta de referentes desorienta. O sea, al contrario, nos pierde. ¿Cuál crees que es el papel de una madre en una familia? Todo, o sea, sobre todo acogedor, ¿no? O sea, acoger, guiar, amar,
servir, dar ejemplo, o sea, son tantísimas cosas las que hacemos en una familia, es que es algo muy grande, un padre, una madre, son muchas cosas. Y ahora mismo a mí me da la sensación, ha habido una grandísima transformación en el que la mujer se ha incorporado al mercado laboral. Esto me parece una grandísima noticia porque da libertad, ¿vale? Y la libertad es una cosa importante para que luego cada uno decida lo que es mejor y cómo quiere organizarse su vida. También nos ha quitado algo de libertad porque ahora mismo pues, es prácticamente imposible que no trabajemos los dos, ¿no? Pero en definitiva me gustaría preguntarte, claro, ahora mismo parece que una mujer que decida ser madre y dedicarse a sacar adelante una familia, parece que eso no es trabajo, ¿vale? Un poco como si además tuvieras que tener otro trabajo. ¿Cuál es tu punto de vista de ese feminismo que empodera de una forma hacia como si la única forma de desarrollarte fuera trabajando para otros? Pues a ver, yo creo que el concepto de feminismo se ha pervertido bastante con el paso del tiempo, porque al final el feminismo es verdad que nació como algo muy legítimo, ¿no? Pues que las mujeres pues pudieran votar, evidentemente, porque eso afectaba luego a la educación de sus hijos y demás, claro. Que las mujeres pudieran tener más derechos a la hora de compaginar pues su trabajo con la crianza de algo y demás, necesario. ¿no? Nace de algo necesario. Pero con el tiempo se ha pervertido mucho, por temas en los que no voy a entrar, pero también porque se está alejando a la mujer de su feminidad, ¿no? Es como que el feminismo se está oponiendo a la feminidad y está como intentando igualar a la mujer al hombre cuando realmente mujer y hombre son complementarios, no tienen que ser iguales, o sea, el hombre es masculino, la mujer es femenina y cada uno tenemos pues nuestra psicología y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces creo que una mujer trabaje es maravilloso, por supuesto, yo trabajo también, que una mujer decida cuidar de sus hijos, pues evidentemente maravilloso, está llamada a ello, ¿no? Pero no se puede alejar de su esencia como mujer, o sea, de su feminidad. O sea, al final una mujer empoderada y una mujer libre es una mujer que abraza el hecho de ser mujer. O sea, lo que me da la impresión ahora es como de que las mujeres es la competitividad constante, ¿no? Como el tema este de las cuotas en los trabajos que tienen que contratar un X% de mujeres, un X% de hombres, me parece insultante. Matemática. Me parece, claro, a mí como mujer me parece insultante. A mí si me contratan, que me contraten porque valgo, porque estoy formada de determinada manera, porque hablo no sé cuántos idiomas, bueno, porque valgo para ese puesto de trabajo. No me contrates por ser mujer, por favor. O sea, no quiero... Eso es discriminación. ¿Es discriminación? Es discriminación. Es discriminación positiva. Sí. Claro. Entonces, no me parece que tenga sentido un feminismo que intente empoderar a la mujer a base de restarle poder al hombre. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, al final, la mujer ya por el simple hecho de ser mujer es una maravilla. O sea, una mujer empoderada es una mujer consciente del valor que tiene el hecho de ser mujer. O sea, una mujer feliz de ser mujer, ¿no? Entonces, me da la impresión de que el feminismo nos aleja de todo eso. O sea, nos intenta arrebatar esa esencia de el feminismo mujer. Mal vivido, porque el feminismo... Mal vivido. El feminismo esencial, que este es el que tú decías, el que nace de cosas necesarias y el que es maravilloso. Exacto. El feminismo es maravilloso cuando se vive bien y cuando se intenta tergiversar y llevar hacia otros intereses, pues ahí es cuando se pierde el mensaje, ¿no? Efectivamente, eso es, sí. Bueno, Marichu, llevamos 37 minutos que se me han pasado volando. Claro, hemos pasado por tu viaje, es imposible resumir todo lo que has vivido, pero yo creo que nos has dejado grandes aprendizajes. Cuéntanos el momento en el que estás, porque, claro, de toda esa divulgación que has hecho un poco sobre fertilidad, sobre toda tu historia, ¿en qué momento estás? O sea, simplemente cuéntanos un poco cómo has ido evolucionando y qué pretendes ahora mismo en redes seguir un poco divulgando o con qué estás. Pues ahora mismo estoy en un momento muy feliz de mi vida, la verdad. O sea, en un caos absoluto, pero bendito caos, bendita normalidad, caos. Por supuesto, y vamos, o sea, más feliz imposible. Y yo, pues a raíz precisamente de lo que vivimos con el tema de la fertilidad, del duelo, de no poder tener niños, luego después del primer embarazo yo tuve un aborto, entonces también pues sufrimos ahí como otro duelo, pues por supuesto todo lo que la maternidad trae consigo, ¿no? Que la maternidad, pues nosotros... Claro, también cuando pasas lo de la fertilidad eres mucho más consciente del milagro que es un bebé, ¿no? Pero la maternidad es cierto que es compleja, o sea, y también trae consigo pues, muchos problemas, mucho sacrificio y demás, ¿no? Y pues también hemos sufrido mucho con nuestra tercera niña, pues que estuvo ingresada en la UCI, pues a punto de perder la vida 2 veces, o sea, hemos vivido mucho, sí, hemos vivido mucho.
Y entonces a raíz de eso me he dado cuenta también, o sea, hemos ido creciendo mucho personalmente, ¿no? Los dos como matrimonio y luego los dos pues individualmente. Me he dado pues cuenta de la importancia, pero de verdad de la importancia de la fe, de los valores, de la familia, del amor, del matrimonio, ¿no? Entonces todo eso que a mí me ha ayudado tanto todos estos años, que me ha hecho crecer tanto y sobre todo que me ha dado tantísima paz y me ha hecho seguir y vivir tan feliz a pesar de todo lo que hemos ido viviendo, es lo que intento ahora transmitir, ¿no? A través de redes. O sea, intento rescatar esos valores que creo personalmente, evidentemente todo esto es desde mis vivencias personales, ¿no? Que creo que nos traen esa paz y esa felicidad y esas herramientas para acoger lo que venga en la vida de la mejor manera y con la mejor cara posible y sacarle lo bueno a todo. La típica frase de Dios escribe recto sobre renglones torcidos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, al final la gente que tiene fe, pues bueno, al final su plan es mejor, ¿no? Eso es. Muchas veces tú hubieras querido, pues eso, tú sabes la carta que querías al principio, tu plan. Ahora, joder, pues mira, gracias a esto por lo menos ayudas a un montón de gente con tu mensaje, con tu voz, ¿no? Y eso me parece también maravilloso. Última pregunta del episodio, Marichu, la más complicada. ¿A qué invitado o invitada te gustaría ver en próximos episodios del podcast? Pues yo creo que sería súper interesante que entrevistarais a... él es Pablo Samber en Instagram, ¿vale? No sé el apellido si es Sánchez Vergara o cómo, vale, pero es Samber. Un chico que ha montado una empresa que se llama Incunest, que fabrica incubadoras, lo habréis visto, ha sido premio Princesa Girona, ¿cómo se llama ese premio? Ostras, sí. Y fabrica incubadoras a muy bajo coste para poder exportar a países en situación de vulnerabilidad, países sin recursos, para salvar pues, a todos esos bebés que mueren, que la tasa de mortalidad es altísima de todos los bebés prematuros y demás que nacen. Bueno. Y me parece que tiene un testimonio de vida espectacular. O sea, yo he tenido ya el gran privilegio de escucharle y es muy interesante. Pablo Samber, ¿no? Pablo Samber en Instagram. Pues si está escuchando esto, está invitadísimo. Bueno, Marichu, agradecerte de verdad por haber venido, ha estado comodísimo. Hemos hecho un episodio comprimido al máximo en valor. Y de verdad agradecerte porque sé que has movido cielo y tierra para poder venir aquí. Nos hemos comido el atasco de José Abascal, todo. Así que nada, de verdad gracias por tu tiempo. Un millón de gracias a vosotros. Que es escaso y nada, a todos los demás nos vemos en el siguiente episodio. Millón de gracias a todos. Gracias.